Los adultos mayores en estos estados recibirán un nuevo estímulo económico estatal. Son elegibles aquellos adultos mayores que tengan al menos 65 años. Los viudos, viudas de al menos 50 años y las personas con alguna discapacidad y que tengan más de 18 años también podrían ser elegibles. Eso sí, la fecha límite se vence este próximo 31 de diciembre de este año 2023, así que deben apurarse. Amigos de Últimas Noticias de hoy. Hoy traemos muy buenas noticias dirigido para los adultos mayores, para aquellos jubilados que necesitan de una ayuda extra. Se estará dando este nuevo estímulo económico, pero deben apresurarse con esta solicitud. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video, ya que también estaremos hablando de una noticia sorpresa, una urgencia por parte del IRS, el cual está enviando cartas a miles de destinatarios. Así que quédense hasta el final y puedan informarse de esta información que está muy interesante. En el estado de Pensilvania se ha estado otorgando un pago directo de estímulo económico, el cual está enfocado en ayudar a los adultos mayores como es su principal objetivo. Se trata del programa llamado Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad o el Alquiler. Este está bajo liderazgo del Departamento de Ingresos del estado de Pensilvania. Son elegibles aquellos adultos mayores que tengan al menos 65 años. También entra la categoría de viudos, viudas de al menos 50 años y también las personas que tengan algún tipo de discapacidad, pero que sean mayores de 18 años. Como les mencionamos, la fecha límite exactamente es el 31 de diciembre. Y es que todos ellos pueden solicitar un reembolso en los impuestos a la propiedad y al alquiler pagado del año 2022. Todos aquellos que quieran calificar para obtener este dinero, pues deben registrarse en un enlace que dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios. Las solicitudes deben de ingresarse de manera electrónica, o sea, online. Alentamos a todos los residentes de Pensilvania que sean elegibles para este programa a presentar su solicitud y a hacerlo, pues presentando en línea a través de MyPath. Ya hemos visto a más de 80,000 solicitantes aprovechando esta opción de presentación en línea en este año. Fueron palabras del secretario de Ingresos, Pat Brown. Y es que este programa prácticamente en este momento es un salvavidas, el cual normalmente es cada año para cientos de miles de personas y ayuda a muchos de los cuales permanecen en la comodidad de sus hogares. Queremos hacer todo lo posible para garantizar que todos los que sean elegibles reciban esta asistencia vital. No es necesario que tengas una cuenta en el sistema para poder enviar tu solicitud de manera electrónica. Aquellos que la presenten en línea van a recibir una confirmación instantánea de que el reclamo se ha presentado de manera exitosa. También existe la opción de aquellos que quieran presentar una solicitud en papel. Lo que deben hacer es descargar su solicitud directamente desde el mismo enlace que le dejaremos. Si tienes algún tipo de duda sobre el proceso, hay diferentes tipos de ayuda, cual puede asistirte en ciertas ubicaciones en todo el estado de Pensilvania. Incluyen oficinas del Distrito Departamento de Ingresos, agencias locales, dirigido para las personas mayores, centros para personas mayores y oficinas de legisladores estatales. El Departamento de Envejecimiento ha escuchado mucho a los adultos mayores y los socios de esta red de personas mayores en todo el Commonwealth, que la vivienda asequible para adultos mayores es uno de los mayores desafíos. Queremos que los adultos mayores permanezcan en sus hogares y comunidades tanto tiempo como puedan. Programas como el popular impuesto a la propiedad, reembolso de alquiler, pueden ayudar a aliviar la carga de pagar su hipoteca o el alquiler junto con los altos costos de casi todo, y al mismo tiempo que devuelven el dinero a los bolsillos que les pertenecen, a los bolsillos de los adultos mayores. Así que se insta a cualquier adulto mayor que aún no haya presentado su solicitud o que crea que no está calificado a que se comunique con la agencia local para personas mayores, un centro para personas mayores o funcionarios estatales locales, para saber si es elegible para recibir un reembolso antes de la fecha límite de fin de año. Pues muy bien, el IRS está enviando cartas a miles de destinatarios.
les exige que devuelvan pagos recibidos por la pandemia del COVID. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, dio a conocer que está enviando más de 20.000 cartas a las pequeñas empresas que pudieron haber hecho un mal reclamo del crédito de retención de empleados. El reembolso promedio del gobierno podría ser de más de $80.000. Durante la pandemia del COVID, todos padecimos de algún problema laboral, financiero o de salud. Y el gobierno de Estados Unidos estableció diferentes apoyos, entre ellos los reconocidos cheques de estímulos. Por más grave que fuera tu situación monetaria, jamás es una buena idea engañar a las instituciones. Pues ahora el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, podría exigirte que le devuelvas uno de los pagos enviados en aquella época. Actualmente está enviando más de 20.000 cartas a destinatarios, contribuyentes, entidades que no existían o que no tenían empleados durante el periodo de elegibilidad del crédito de retención de empleados. Algunas de estas reclamaciones obviamente son dudosas para la agencia fiscal, por lo cual está solicitando que regresen el dinero brindado en aquella época. Este programa se introdujo como un crédito fiscal reembolsable bajo la ayuda o alivio y seguridad económica de la pandemia, la ley CARES. Fue diseñado para incentivar y ayudar a las empresas a mantener su fuerza laboral durante la turbulencia económica causada por la pandemia. Este crédito estuvo disponible para los empleadores elegibles que pagaron salarios calificados a algunos o todos sus empleados después del 12 de marzo del año 2020 y antes del 1 de enero del año 2022. Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del año pasado, los empleadores presentaron reclamaciones por 367.280 créditos, un total de unos $32.000 millones. Pues este pasado lunes, el organismo de control de ingresos del IRS identificó un número significativo de contribuyentes, los cuales no cumplieron con los criterios básicos para este crédito. A estas reclamaciones, las agencias lo consideran como fraudulentas. Y pues a partir de esta semana, aquellos considerados como no elegibles van a recibir la carta 105C, en la cual se le indicará que su reclamo fue rechazado. A medida que continuamos nuestro trabajo de auditoría e investigación criminal que involucra los créditos de retención de empleados, continuamos instando a las personas que presentaron un reclamo a revisar las reglas con un profesional de impuestos de confianza. Fueron las palabras por parte de Danny Werfel, comisionado del IRS. El pasado mes de octubre, el IRS había asegurado que ya tenía cientos de casos penales en proceso, con miles de reclamos del crédito de reembolso, remitidos para auditoría. Y es que este grupo incluye entidades que no existían durante el periodo de elegibilidad o que no tenían empleados remunerados en ese momento. El enfoque incluye un programa especial para propietarios de empresas, que les permite retirar voluntariamente reclamaciones pendientes ante el IRS si es que creen que presentaron una declaración de impuestos inexacta. También hay una próxima iniciativa de divulgación para que los propietarios de empresas devuelvan pagos cuestionables para evitar acciones futuras. Si presentó un reclamo inexacto, les instamos a que consideren retirar su reclamo pendiente o utilizar el próximo programa de divulgación para devolver los reembolsos indebidos y evitar acciones futuras. En septiembre, el IRS afirmó que impuso una moratoria en el procesamiento de nuevas reclamaciones, hasta al menos finales del 2023, ya que la pausa es vital para poder prevenir el fraude y proteger a las empresas de posibles sanciones o intereses por reclamaciones incorrectas. Inicialmente, para el año 2020, se permitió a los empleadores elegibles reclamar un crédito del 50% de los salarios calificados pagados a los empleados, hasta un pago máximo de $5.000 en salarios por empleado durante todo el año. En el año 2021, este alcance se amplió y el máximo por empleado se elevó a $21.000. Combinando ambos años, un empleador elegible podría reclamar un máximo de $26.000 por empleado, $5.000 del 2020 y $21.000 para el 2021. Básicamente, si el empleador incurre en un reclamo inexacto o fraude, la cantidad de dinero recibida por este beneficio fiscal será la misma que deberá regresar al gobierno. El desembolso promedio fue de aproximadamente $87.000 por reclamo. El IRS informó que recibió alrededor de 3.6 millones de solicitudes de crédito durante el transcurso del programa, lo cual sugiere que los pagos totales podrían superar los $300.000 millones.